Son las 8 horas con 11 minutos. Damos la bienvenida a Caroline Ávila. Ella es licenciada en periodismo, tiene un PhD, es experta en comunicación política. Comunicación política que no es solo el discurso, son también las expresiones, los gestos, el histrionismo, las manifestaciones públicas, las protestas públicas como una forma legítima de participación política, la protesta social como un derecho que permite a la ciudadanía expresar su inconformidad frente a actuaciones del poder. Quisiéramos preguntarle inicialmente, Carolina, ¿cómo vio usted, cómo sintió? Sabemos que no pudo estar en la marcha por un tema de una calamidad doméstica, pero la siguió muy de cerca y ha dado una lectura a todas las expresiones, además que han sido proficuas en las redes sociales. ¿Qué mensaje dejó Cuenca el día de ayer en las calles de esta histórica ciudad? Muchísimas gracias, querido Gustavo. Un saludo para usted, para el equipo y por supuesto para la audiencia. En efecto, me parece que si hay algo que se puede recoger entre tantas lecciones del acontecimiento histórico de ayer, es que es posible tener una idea que sea común, que nos atraviese a todos y que movilice a toda la ciudad y a toda la provincia, en este caso el agua. Y el agua ha sido un factor movilizador de tal magnitud que ha generado como consecuencia que ese tejido social del cual se ha hablado mucho con preocupación por la fragilidad en la que se encuentra, por la por la fragmentación que vive, ha logrado de alguna manera tener un camino de recomposición, un camino de reestructura y que son bases fundamentales para la vida en comunidad. Entonces, si tan solo recordáramos el evento de ayer como el primer paso para poder mirarnos en comunidad, con responsabilidad compartida, para poder mirar los intereses del otro, no solamente de uno, y que en ese contexto encontrar terrenos comunes para procurar esa sana convivencia de la que tanto se habla y que no siempre se practica. Creo que ya ahí nomás hay una importante lección del hecho histórico que han vivido los cuencanos y cuencanas el día de ayer. Ahora, adicional a eso, por supuesto, la marcha tenía unos objetivos muy justos, muy claros, y este es precisamente que se pueda revertir una licencia ambiental generada condiciones extrañas, por decirlo menos, y que a su vez se existe una política pública más clara en tanto a las condiciones ambientales en las que se opera minería en general y en particular en el Azuay, el cuidado de los páramos, que debería ser una restricción elemental, y el cuidado del medio ambiente en general, y luego escuchar la voz de las consultas a propósito de lo que tanto se reclama, ¿no? Que las consultas populares son el corazón de la democracia, que debería ser el pueblo organizado y en urnas que decida. Bueno, el pueblo ha manifestado en el caso de la SUAY más de una vez, y digo de la SUAY porque son al menos 3 consultas en esta provincia asociadas justamente con el cuidado del agua, que no han sido escuchadas por distintos gobiernos de distinto signo ideológico, y que la manifestación de ayer creo que es una forma viva de decirle al gobernante de turno, insisto, atravesando partidos políticos, que tiene que ser respetada esa voluntad. Y si es que vamos un poquito más allá, el país se pronunció, por ejemplo, respecto de la extracción petrolera en el Yasuní, que también debería ser respetado. Entonces, hacerle caso y cumplir esa consigna, ese mandato popular, también debería ser otra de las lecciones del día de ayer. Sin duda, histórico, la forma en cómo se manifestó una ciudad de manera absolutamente horizontal. Aquí no hubo nichos políticos ideológicos específicos, sino una causa que fue en verdad común para todas y todos. Aunque usted se ha referido ya a algunas aristas de esto, ¿cuáles son los principales mensajes que deja Cuenca para el gobierno y sobre todo tendrá el gobierno de Daniel Noboa la capacidad para procesarlo? Creo que el primer mensaje que le deja a Cuenca no es a Daniel Noboa, es a Adrián Castro, es a Camila León, y me va a disculpar, Gustavo, el nombre del tercer asambleísta de ADN porque no lo recuerdo. Pero Anthony son Becerra. esos. Exactamente, Anthony Becerra. gracias, Serra, Anthony, gracias, Rosana.
Y bueno, da cuenta precisamente del rol que tiene la representación de ADN en el Azuay, que no debería ser, y ahí hay que tomar un correctivo urgente. No tiene que ser una alfombra desplegada para el mandato político, es que ni siquiera podría hablar de proyecto político de ADN, sino para las órdenes del Ejecutivo. La Asamblea, en primer lugar, representa al pueblo y es un colegislador, es una contraparte, tendría que haber un equilibrio de fuerzas con el Ejecutivo. Como está configurada la Asamblea en este momento bajo la muletilla de gobernabilidad, ha habido poca o nada contrastación de propuestas, debate público y peor todavía, consideración con las profundas necesidades de las poblaciones a las que se representan. Creo que también es un jalón de orejas a Diego Matovelle, que si bien es cierto es asambleísta nacional y desde esa premisa quizás la circunscripción que él recibe es otra, sin embargo sigue representando una provincia que a todas luces está diciendo que las decisiones que ellos están tomando en el hemiciclo son contrarias a la gran mayoría de la población que les dio el voto. Entonces, me parece que ese es el primer espacio de reflexión a propósito de qué elecciones debería tomar el gobierno. El segundo espacio de reflexión para Daniel Noboa en particular es que si bien es cierto, él ha trabajado sobre la fabricación de enemigos y muchos de ellos inclusive que hasta le ha dado la razón los desaciertos de la oposición, ¿no es cierto? En el caso del agua y de la no minería, diremos así, el único enemigo en este minuto está siendo, por supuesto, la mina, el oro, la empresa canadiense, porque eso fue lo que a todas luces se expresó ayer, pero también un gobierno que no ha sido capaz de escuchar ese clamor y defender esos intereses, lanzar la bolita a lo que hagan los gobiernos seccionales, no solamente que es una irresponsabilidad técnica, política, sino que además es una irresponsabilidad moral. Porque no puede castigar, y pongo castigar entre comillas, de esa manera a una población que a todas luces le dio el apoyo. Entender de parte del gobierno que el apoyo no es a él como Daniel Noboa o al partido político como ADN, que el voto que recibió en el Azuay es en función de proyectos que deberían ejecutarse y de intereses que tienen como justo reclamo la agenda cuencana, ¿no? La descentralización, la autonomía, el cuidado de lo público, ir en contra de Tapa o en contra de instituciones públicas como las que tiene Cuenca y el Azuay, no es... no se sale gratis, se tiene que Claro, aprender pero ese aquí, tipo de Caro, lecciones. en este De ayer es contexto, clave. en este contexto de lo que tú estás manifestando, quizás también vale la pena otra reflexión. El gobierno nacional en este contexto de la enorme marcha que se dio el día de ayer ha venido apuntando hacia efectivamente los gobiernos locales, pero de manera muy, muy especial al alcalde de la ciudad de Cuenca, cuando en realidad no ha sido quien ha liderado todo este proceso de organización y de convocatoria para lo que fue la marcha del día de ayer. Incluso le escuchamos a la vocera del gobierno hablando sin mayor claridad sobre algún incumplimiento en materia de compensación ambiental o de reparación ambiental que el alcalde no ha cumplido, es decir, permanentemente está apuntando al alcalde. ¿Cuáles son tus lecturas sobre esto? Es que me parece que no terminan de entender cómo Cuenca se relaciona con el agua, ¿no? Y desde el inicio, la ministra Manzano se equivocó cuando dijo que etapa miente y que está absolutamente manipulada por una agenda ideológica partidista de parte del alcalde. Recordemos que 2 o 3 semanas antes de esas declaraciones estaba Juan Guarderas haciendo ruedas de prensa y agendas de medios, acusando a las autoridades locales.
Yo puedo entender, Rosana, que ADN tenga una agenda macro de largo plazo para conquistar desde su tienda política los espacios locales, la prefectura, la alcaldía, que es lo que en este momento seguro está articulando en todas las provincias, no solo en el Azuay. Y en función de ese objetivo macro de largo plazo, lo primero que tienen que hacer es bajar los positivos de las actuales autoridades que están también con su justo derecho, con posibilidades de reelección. Ahora, en ese esfuerzo funciona Juan Guarderas. Juan Guarderas genera este tipo de conversaciones, indistinto de que resulten o no ya en el plano jurídico, pero ya generan estos ruidos, ¿no es cierto? En esa misma agenda estuvo Adrián Castro y sus concejales, los concejales de ADN, atacando no tanto por la fiscalización, que está bien, que es justa y que es necesaria, sino más bien con esta perspectiva específica electoral. En donde se complican y se comprometen es cuando la ministra Manzano va en contra de una institución como Etapa. Etapa miente, si es que miramos la conversación digital, fue uno de las expresiones que gatilló un profundo malestar ciudadano. Y ahí es en donde no pudieron leer, porque mientras estaba en la arena política quedaba, pero se fueron a la arena técnica y mezclando lo uno con lo otro sin conocer la realidad cuencana. El resultado de esa etapa miente, entre otras cosas, porque no es lo único, es lo que vimos el día de ayer. Entonces, entender también que la lógica política, la pugna política, que tienen todo el derecho de tenerla, no debe mezclarse con estos espacios ciudadanos diversos, amplios y profundos que vive Cuenca cuando se trata de defender el agua. Quisiera también pedirle su análisis, Caroline, a lo que se ha visto en las redes sociales. No solamente en las redes sociales, también en medios de comunicación, particularmente quiteños. La presencia frecuente de hombres públicos, declaraciones que rayan con lo escandalosas, como aquella del ex viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, comunicadores quiteños que de alguna manera se pusieron en la misma corriente, exministros, dirigentes de cámaras, influencers. Me refiero a la difusión de falacias como el dominio de la minería ilegal en la mina de Río Blanco, por ejemplo, que es un tema que los azuayos lo conocemos que no es así. Hay problemas como en todas las provincias del país, pero la mina de Río Blanco es celosamente guardada por los pobladores de la zona para que no exista allí ni minería legal ni ilegal. O eso de legal o ilegal. O eso de inflar las cifras con las que la minería beneficia al país, incluyendo lo que sucedería con Quimsacocha, así como la negación sistemática del gigantesco riesgo y costos de los pasivos ambientales. En suma, toda una corriente de comunicación que intentaba poner a Cuenca como una provincia, una ciudad, antagonistas del interés del resto del país. Lo que pasa es que me da la impresión, ¿no? Recordemos de los múltiples viajes que el presidente ha realizado en estos 2 años, quizás del único en donde hubo más compromiso de inversión fue el que hizo a Canadá, en el que estaba comprometido precisamente reuniones y agendas pues, más amplias de trabajo con la inversión minera. Entonces, ese, por ejemplo, es un compromiso que sí es real, tangible, demostrable, publicado por parte del gobierno y que bajo esa línea marca una agenda que en este minuto Cuenca le está poniendo medio más difícil al presidente. Y se entiende también que las condiciones económicas, que han sido una de las prioridades del gobierno, comienzan a comprometerse más allá de los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Este actual presupuesto, por ejemplo, se plantea con una brecha fiscal importante. Entonces, con todos esos desafíos que el gobierno ha tenido, que no pueda generar ingresos a partir de la extracción minera, le resulta complejo. Entiendo también en ese matiz toda la vocería que no solo sea gubernamental, sino también técnica, ciudadana, planteada así, al menos desde las voces que hemos escuchado. Uno puede en el juego político interpretar y entender esos esfuerzos. Lo que no se puede permitir es la tergiversación, querido Gustavo, la mentira,
¿no? Y en la desesperación por intentar instalar narrativas en donde normalmente el gobierno ha sido muy eficiente, nos parece que ha habido exageraciones y errores como los que usted muy bien acaba de mencionar. Ahora bien, lo ideal fuera, querido Gustavo, que a nivel nacional se discutan estos detalles, que se discutan estas políticas, pero resulta que la gran marcha de Cuenca, con más de 90.000 personas, con un clamor enorme sobre políticas ambientales y extractivistas, mereció la parte final del segundo bloque en Ecuavisa. Y lo mismo, mereció un espacio en segundo bloque en el noticiero Teleamazonas. ¿Qué quiero decir con esto? Todavía para el concierto nacional, que por lo general se refleja en las salas de redacción de los medios nacionales, la nuestra es una causa local. Y la expresión del día de ayer de Cuenca está en función de la necesidad local. Y creo que nos hace falta, a propósito de quienes están liderando esta causa en general, dar un salto hacia una conversación nacional, ya no solamente desde un punto específico que fue el interés para Cuenca y que se explica muy bien con lo que pasó ayer, sino con una política ambientalista y una política extractivista que deberían ser discusión nacional y no solo local como lo ha pretendido ver en este caso medios nacionales. Acaba de compartirnos Mauricio Alarcón datos de alguna encuestadora importante, en los cuales se refleja una caída en las cifras de aceptación de Daniel Noboa o de su gobierno en el orden de un 10%. No podemos ser exactos, pues no tenemos la encuesta a la mano, pero quisiera preguntarle a usted qué dicen las métricas, cuál es la lectura de la conversación en las redes sociales en el momento en el que vive el país. No es solamente la marcha de Cuenca, es el tema de la elevación del precio del diésel y la protesta social que existe también por este tema. Por supuesto, el CIES, que es la empresa que ha generado esta información de manera reciente, le está consolidando la labor de Daniel Noboa con un 42% positivo y 56% negativo. Me parece que estos son los datos que fueron tomados este último fin de semana, es decir, que de alguna manera recoge, sin que todavía se asiente el polvo, obviamente, pero en algo recoge el anuncio del incremento del galón del diésel, del precio del diésel, ¿no? Y esto en relación a lo que vivió mayo. Mayo, que fue un buen mes para el presidente, estaba cerca del 60% y en este momento está en el 42% la aprobación. Y la desaprobación más bien está en el 56%. Ya en el mes de agosto el presidente perdía 14 puntos entre un mes nada más. Y esto, la lectura que se dio es que la crisis de salud le golpeó. Y asumimos que si es que no mejora para el mes de septiembre va a seguir perdiendo puntos el presidente. Entonces, perder de esa manera, ya en este minuto estaríamos hablando de casi 20 puntos en 2 o 3 meses de gestión. Es preocupante, debería ser seguro tomado en cuenta por parte del gobierno, y porque necesita volver quizás a la fórmula de los enemigos en lugar de pensar en los aliados. Lamentablemente esa es la manera como ellos piensan. Y en el caso del diésel, por ejemplo, no hay enemigos concretos contra quién se enfrentan. Por eso quizás vemos ciertos medios preocupados por hablar sobre las mafias del contrabando para tratar de identificar a esos enemigos, cuando en este minuto esta medida realmente asalta a las poblaciones más deprimidas, a esa pobreza extrema que está sobre el 27% y a la pobreza en general que está en los 40% de la población. Entonces sí, son semanas muy difíciles para el presidente, en donde necesita restablecer mejores líneas para poder acercarse a la población. Hay un segundo issue que plantea esta encuesta y es la pérdida de confianza. La pérdida de confianza estaba por el 43%. No he visto
visto el nuevo dato, pero entiendo que sigue asimismo perdiendo a la baja, en descenso. ¿Cuál es la cuestión aquí? ¿Qué pasa cuando un ciudadano no le cree al presidente? Mayoritariamente, cerca del 60% desconfían del presidente. Si es que eso está pasando, cualquier cosa que haga o diga el mandatario o su vocería no va a poder llegar a la población, no va a ser escuchada, no va a ser tomada en cuenta. Eso ya le pasó a Guillermo Lasso. Él planteaba temas, por ejemplo, sobre la reducción de la desnutrición infantil, recuerdo como un gran hito, pero a la gente ya no le importaba porque consideraba, primero, que habían otros problemas de mayor urgencia y segundo, que cualquier cosa que haga o diga el presidente tenía que pasar por el filtro de si le creo o no. Y el presidente había perdido mucho la confianza de la población. Le está pasando esto ahora a Daniel Noboa, más todavía si es que salen todo el tiempo estas ediciones del momento de campaña en donde decía que no se iba a bajar el diésel o que no se iba a explotar el Yasuní. Es decir, tanto políticas de energía y políticas ambientalistas que en este minuto no se están cumpliendo y que lastiman profundamente la palabra de la confianza, perdón, en la voz presidencial. Retornando, y ya para finalizar, Caroline, nuevamente a la situación de Cuenca, ¿cuáles serían las respuestas adecuadas del gobierno a ese mensaje ciudadano recogido? Diríamos que con mucha pertinencia por entidades como la FOA, el Cabildo por el Agua, que se han ganado un sitial dentro de todo este fenómeno que se ha expresado y ratificado el día de ayer en las calles. Hace falta ya respuestas concretas, prácticas del gobierno sobre las expectativas de esta ciudad y provincia, más allá de aquellas respuestas coloquiales del presidente en diálogos poco rigurosos sin concretar aún en acciones. El presidente debería liderar todos los pasos que se tenga que dar como país para poder subsanar tanto los conflictos jurídicos como técnicos que en este momento surgen para no hacer minería en Quimsacocha, ¿no? Entendemos que hay toda una hoja de ruta que se ve alterada porque el gobierno así lo planteó, ¿no es cierto?, a raíz de la reiteración de la expresión popular. O sea, ya Cuenca decidió en el 2021, debieron haberle hecho caso desde esa fecha. No lo han hecho, pero sean ellos los que entregaron una licencia ambiental a oscuras, los que están empeñados en que se siga trabajando en esta línea camino hacia la extracción en Quimsacocha, pues que se detenga del todo y que se revierta. Entonces, revertir la licencia, liderar procesos jurídicos, no solamente dejar que otros lo hagan, de alguna manera llegar, visitar, ponerse las botas y visitar el espacio. Yo no he visto una sola imagen del presidente cercano a ese sector y tratar de demostrar que él tiene capacidad de escucha. Y con la capacidad de escucha, voluntad política para atender ese clamor cuencano. Creo que eso, por ejemplo, le ayudaría incluso a consolidar un frente para apoyar su política económica a propósito de lo del diésel o de la famosa justicia social planteada como compensación. En fin, todos estos temas van en tanto y cuanto se logre tener una base que le genere réditos. Esa base podría ser una política ambiental mucho más fuerte, si es que logra, por supuesto, escuchar este clamor cuencano. Hay que pedir también definiciones con respecto a las políticas mineras, extractivistas del gobierno. Enrique Serrano, uno de los programas que tiene gran acogida nacional, el de Talía Flores, hablaba de que hay 50.000 hectáreas que han sido concesionadas en el Parque Nacional El Cajas, situación que en forma similar a lo de Quimsacocha no se puede tolerar. Hay que recordar que está abierto el catastro minero, se están tomando decisiones ahora sobre el futuro de la minería, del extractivismo en el país. Una de las pocas respuestas públicas que hemos visto es más bien la ratificación que se hizo ayer de Inés Manzano como ministra de Energía, Minas y Medio Ambiente.
por ejemplo, ¿no es cierto? Y ese clamor de no fusionar, de dejar por separadas políticas que deberían caminar, diremos, por último, si tú quieres, en el mismo andarivel, pero son gestiones distintas, miradas distintas, y eso no se ha respetado. Creo que el presidente podría encontrar una oportunidad para retomar una política ambiental y extractivista más acorde con lo que este país clama. Y hacer de esa propuesta la base política que necesita para poder trabajar los temas económicos que sabemos son apremiantes. Va a depender de su propia capacidad de escucha, de su propia capacidad de sensibilización, de lo que le digan también los asesores, entre ellos los 3 asambleístas o 4 con Diego Matuelle, asambleístas por ADN. Otra conclusión hermosa fuera de aquí, de obtener esto del día de ayer, sería, por ejemplo, que los asambleístas que son de la SUAY vuelvan a la SUAY, es decir, recuperen esa consigna personal de lucha por el agua, por el ambiente y por las políticas sociales que en este momento no se están viendo en el hemiciclo solamente por querer desmarcarse del correísmo. Creo que si hay algo que se aprendió de Cuenca ayer es que es posible caminar fuera del clivaje correísta anticorreísta, que es posible encontrar espacios unificadores. Yo no quiero cerrar esta pequeña entrevista, querido Gustavo, sin dejar bien claro a la audiencia que si hay un medio de comunicación que se ha puesto en la camiseta del cuidado ambiental, ha sido Antena 1 y han sido ustedes, la familia que pertenece a este medio de comunicación. Yo quiero felicitar eso, reconocer públicamente, porque en buena medida de lo que sucedió el día de ayer es porque ciudadanos, ciudadanas activaron con mucho cuidado, con mucha sensibilidad este clamor y medios de comunicación se comprometieron, algunos recientemente, otros de larga data, como es el caso de Antena 1 y anteriormente Ondas Azuayas, a un cuidado ambiental en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Y eso siempre hay que reconocer y felicitar. Se siembra poco a poco, gota a gota, se cosecha en una hermosa inundación como fue la que vimos ayer. Muchísimas gracias, Carolina, por sus palabras muy apreciadas viniendo de usted. Han habido expresiones también similares en los últimos días. No nos hemos manifestado al respecto porque es simplemente un tema de responsabilidad social de los medios de comunicación. Lo hacemos por convicción y en beneficio de las actuales y futuras generaciones. Tal cual, querido Gustavo. Por eso me parecía pertinente hacer esa mención pública, porque yo sé que de ustedes eso ni siquiera se necesita. Un abrazo y muchas gracias a ustedes. Una felicitación a Cuenca por la jornada de ayer y pues con la expectativa de ver los resultados en lo posterior. Muchísimas gracias a Carolina Ávila, experta en comunicación política. Son las 8 horas.